Bueno, segundo bloque de Línea de Tres y ya estamos con Gabriel Kirichi y su columna, que hoy la verdad que el linkeo está ideal también con el invitado que tenemos después, porque en Uruguay se estuvo llevando a cabo, en Montevideo se estuvo llevando a cabo el programa de la NBA Junior de básquetbol y que fue muy particular porque hizo usufructo de espacios públicos, de las plazas de deporte. Bueno, vos te tocó vivirlo como papá también, Sí, la NBA. sí, sí. ¿Y vienen desde cuándo esas plazas de deportes? Bueno, es un tema, a mí me parece, bueno, primero como padre, como vecino también, ¿no? También miembro de los clubes sociales, en este caso mi hija Juan Urunday, ¿no? Y bueno, pero recorrimos los barrios, todo el municipio C, fue una maravilla, ¿no? Y eso, que era un espacio ciudadano, que fuera lúdico, en realidad conecta con una historia, yo creo que ya centenaria o más del Uruguay de comienzos de siglo, que fueron las plazas de deporte, las primeras plazas de deporte, que bueno, tienen una historia vinculada a la expansión de la ciudadanía, a la expansión de los derechos. Estamos hablando de que en 1910, ¿no? Esa década donde, bueno, va a ser la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez, no solo José Valle como una figura destacadísima, pero con un elenco muy proactivo, con pila de políticas de salud, de educación, porque es la época del higienismo también, ¿no? De construcción de hospitales, de escuelas, de espacios públicos, los parques, pero ahí también una fuerte dosis de deporte, porque estaba muy asociado, ¿no? Lo atlético, el cuidar el cuerpo, pero también la vida sana, ¿no? Y lo que es increíble es que, bueno, en Uruguay se va a crear la Comisión Nacional de Educación Física, ¿no? Que fíjense el nombre que tenían, que no existía Ministerio de Deporte ni nada, pero la idea es que hubiera una comisión para la educación física y que fueran espacios públicos, abiertos, gratuitos, porque también había una idea ahí de mucha gente, pero que tiene que ver con ese Uruguay del 900, de que toda la ciudadanía pudiera acceder, porque antes el deporte, mal o bien, era una práctica de élite, quienes tenían tiempo libre, ¿no? Por su condición social, porque bueno, habían logrado determinado tipo de trabajo, la ley de 8 horas todavía no estaba aprobada, yo siempre lo pongo porque se va a aprobar también ahí en 1915, ¿no? Pero es decir, había como una cuestión de extender la oportunidad de ocio, de cultivo del cuerpo, de disfrute del deporte para los demás. Entonces se crea la Comisión Nacional de Educación Física y se empiezan a crear las plazas de deportes, ¿no? Que bueno, nos acompañan unas imágenes maravillosas de la historia de las plazas de deporte, ¿no? Esta es la que está por ahí por Goes, ¿no? Sí, Es sí. increíble. Porque bueno, una de las primeras va a ser en el Parque Rodó, ¿no? También en la Ciudad Vieja. Y bueno, donde está el Palacio Legislativo, donde hoy es el IPA en realidad, el predio ese fue la plaza número 2, que bueno, va a dar lugar, por ejemplo, al origen de Aguada, y después la plaza 3, que es la 2 actual a Goes. Pero eso que se empieza a expandir es una política pública. ¿De dónde surge esa política, Gabriel? Bueno, mirá qué interesante, ¿De dónde porque la trae? es este impulso que nosotros en las clases de historia llamamos del vallismo, pero acompañado, por ejemplo, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Que es un perfil también porque siempre el vallismo se lo asocia con lo anticlerical, ¿no? Que tenía su parte anticlerical, pero en este punto coincidieron incluso el gran referente de las plazas de deportes, bueno, mirá, canchas de básquet, ¿no? Fue Hirsch. Hirsch era un profesor de educación física norteamericano, cristiano, que bueno, en Estados Unidos esto también estaba ocurriendo, esto de los campus, extender, ¿no? En Estados Unidos es fantástico que las universidades todas están asociadas a campus. Nosotros todavía nos falta en Uruguay, ¿no? Hay que poner un poquito más de deporte en las universidades, porque están gorditos a veces los profes, y eso, yo me incluyo, ¿no? Pero porque a veces, claro, como está asociada la universidad solo a la lectura o a la práctica de laboratorio, y Sí, el deporte es clave, ¿no? O se ven los campus de repente en las universidades o los colegios privados. Bueno, ¿viste? Porque ahí hay un tema de inversión pública que en el 900 existía. Hoy se ha retomado, por suerte, ahora esperemos que siga, ¿no? Es decir, que liceo, escuela, tiene que tener su predio deportivo, ¿no? Pero en aquel momento, en 1910, 11, 15, fue una vanguardia. Y Hirsch, que venía como para un proyecto de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
integra de manera honoraria la Comisión Nacional de Educación Física y tiene toda una cuestión, porque la ventaja del básquet no solo es que se puede practicar en un predio cerrado también. Y aparte él no sabía nada, no es que no supiera nada. El fútbol, en el que en Estados Unidos no era popular, el soccer como le llaman ellos. Entonces las plazas de deporte van a tener una orientación más para gimnasia, atletismo, práctica del básquetbol, ¿no? Y eso se va a empezar a difundir y bueno, Montevideo, y después va a haber en el resto del país, ¿no? Pero va a ser una de las primeras sedes de básquetbol competitivo a nivel olímpico, por ejemplo, y en la primera parte del siglo, nuestro básquet, el básquet del litoral también, no sé, porque se da una cosa bien interesante, es que las plazas de deporte empiezan a fomentar también que la gente juegue y eso, pero después otros barrios, otros colectivos hacen sus canchas, aparecen los clubes. Los clubes que ¿no? surgen de la plaza, que es pública, pero después también tratan de tener su propio predio, ¿no? Y en una cosa privado pero vinculado a lo local, generan participación, ¿no? Y en Montevideo y bueno, también en varias ciudades del litoral hay como una efervescencia de la práctica deportiva, ¿no? Que es fantástica. Y Gabriel, ¿hasta qué año se puede marcar como esa democratización del deporte, esa competencia como genuina, verdadera? Bueno, genuino, verdadero, me pones en aprieto, pero tendríamos que pensar un poco más. Yo creo que, porque viste que es una palabra fuerte, Sí, yo sí, lo que veo como la política deportiva, desde el Estado, política pública, por lo menos hasta el terrismo, hasta la década de los 30 fue muy potente, ¿no? Incluso la inauguración o el refaccionamiento de todo el Parque Capurro, que bueno, ahora está hermoso otra vez, ¿no? No Sí, sé si lo está han visto, divino. pero con las pistas de patín, incluso hay maravillas en estos archivos, ¿no? De momentos en los años 20, por ejemplo, Valle y Ordóñez, Brum y todo eso, inaugurando los torneos de playa, ellos de traje, ¿no? con la vestimenta del político, pero descalzos, pues estaban en la playa, en la arena, ¿no? Los campeonatos de vóley, playero, eso, si vos mirás hasta los años 30, ¿no? Acompañado eso del Mundial. Digo, porque de Plaza Deporte a construir el estadio, en su momento, uno de los estadios más importantes del deporte mundial fue ahora lo tenemos asociado que es algo natural de nuestro paisaje, pero Sí, claro. el centenario fue todo un tema, ¿no? Lo que pasa que después, crisis del 29, fin del modelo agroexportador, Uruguay empieza a tener dificultades, ¿no? La inversión pública se complica y ya además hay una historia, por eso yo te decía, no por discutir, sino, ¿qué sería lo genuino? Porque también la gente se apropió del deporte, y los propios clubes, las asociaciones, tienen un recorrido sin necesariamente el apoyo público. Quizá el debe, esto es una percepción para charlar, ¿no? Es que después de los años 50 no volvió a haber una inversión, un plan deportivo, ¿no? Estoy hablando del siglo XX, que yo creo que se va a retomar en el Uruguay del siglo XXI. Y ni que hablar que se retoma, por ejemplo, en todos los proyectos de barrio, bueno, que esto que estamos Es que hablando en ahora, realidad, ¿no? capaz que hasta podríamos decir que se retoma del todo hasta unos años con la administración pasada de la Secretaría Nacional del Deporte, cuando crean un Plan Nacional del Deporte, que era urgente en Uruguay para poder dar un marco y una ordenanza a las plazas públicas, a la infraestructura. No había un marco, tal Claro. cual. Yo diría que son como aproximaciones, ¿no? Porque en cierto sentido también recuerdo muchísimo a Matilde Reich, que fue directora de deportes, creo que de la primera administración del Frente Amplio de Vázquez, ¿no? Que hace un proyecto para recuperar las plazas. Lo recuerdo porque tiene un texto además que nosotros en historia lo usamos mucho, en historia del deporte, que es cómo los clubes a nivel local, cultural, sostuvieron lo que antes había iniciado el Estado. Ahí estaría el proceso, Claro. ¿no? Pero después, en los 90, el deporte se privatizó mucho en el sentido de que cada uno iba a hacer deporte a un gimnasio o una cosa así, no sé qué, que es muy válido, pero ya no era parte de una asociación, de una federación, y cómo tenía que haber una política pública. Creo que también el intento de crear un Ministerio del Deporte, el gobierno de Valle, en la coalición aquella que gana el balotaje en el 99, fue una aproximación. Lo que pasa es que vino la crisis del 2002 también. Entonces, sin duda que me parece que el último empuje de Cáceres, ¿no? Ojalá se continúe y también eso requiere inversión, que es un punto que ahí es lo otro que yo te diría de genuino, Manu, ¿no? Es decir, el periodo de Valle y Ordóñez hasta los 30, el Estado uruguayo se hacía cargo, ¿no? A través de una forma redistributiva y en una época de relativa prosperidad, de impulsar esto como un derecho para todas y todos. Creo que en el siglo XXI, con estas aproximaciones, se volvió a intentar y habría que seguir por ese camino, ¿no? Que es, bueno, pienso incluso en el fútbol, ¿no? Hasta qué punto el Estado, no que intervenga en la política deportiva,
pero es parte de una cultura que requiere de apoyos que no se dan por cuestiones de mercado, ¿no? Y tiene que suceder. Y Gabriel, vos hacías un vínculo, ya para ir cerrando, con ese oportunismo de hoy traer la NBA e intentar insertarla en la ciudadanía, ¿no? O sea, volcarla a las plazas, volcarla hacia todos los ciudadanos para que puedan al menos acercarse. ¿Cómo es esa lectura? Bueno, a mí me parece, yo contaba lo de Hirschi un poco como 100 años después. Hirschi estaba a la vanguardia de la educación física, de los campus en Estados Unidos, se lo invita acá y participa. Bueno, yo no sé si es la vanguardia, pero sin duda que la NBA como expresión del básquet competitivo, de entender lo que es el juego hoy, es un punto de referencia. Entonces, esa posibilidad de que estar en contacto con dinámicas de la NBA, bueno, creo que esto es un combo muy interesante. Y yo lo que noté, ahora cuento un poco como padre, pero también con estas reflexiones atrás, ¿no? Por ejemplo, las chiquilinas que están jugando básquet femenino, que está creciendo ahora, que tuvimos una experiencia muy linda en el Final Four acá en el litoral, ¿no? Con una cancha llena, jugando una final de un equipo como Defensor Sporting, ¿no? Pero esto de que se fomente el deporte, no solo a los amantes del básquetbol de siempre, sino que haya un impulso para las chiquilinas, me parece que es una muy buena lectura del tiempo histórico, ¿no? Está de más que las gurisas de 12, 13 años te digan, bueno, hicimos un pick and roll. Yo no entiendo mucho de la parte técnica, pero sí, empiezan a adquirir elementos, ¿no? Y no solo por la cuestión simbólica, oh, somos los Warriors, somos los Jazz, sino que también entras en sintonía con lo que está pasando en el mundo del deporte. Y eso es estimulante. El deporte también tiene que tener una parte como que a uno lo atraiga, no es solo una cuestión porque perfeccionás tu salud, ¿no? Es decir, es algo de que sos parte del mundo. Y eso pasó a comienzos del siglo XX y creo que está volviendo a pasar, si se mantiene estas políticas, a comienzos del siglo XX. Va, ya estamos en la segunda década, ¿no? Sí, no, pero es muy pertinente. Capaz que lo del pick and roll se lo podemos preguntar al bicho Silveira, ¿no? Sí, se lo vamos a preguntar ahora. Vos quedate y que te... Son grandes promotores de esto. Y claro, pero eso, lo que digo, ver a los chiquilines actualizados en básquetbol, ¿no? Es decir, tienen 12, 13, 15... Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, lo otro que en algún momento pregúntenle al bicho es que también sería importante recuperar la historia de nuestro básquet, que tiene colosos, ¿no? Bueno, el bicho lo sabe más que él es uno, ¿no? Pero sí, como el Tato López, como Moglia, gente que fue re competitiva y súper deportista y también con mucho compromiso social, que eso es interesante. Bueno, todo eso te lo dejo para vos, pero ya para otra columna y con Wilmar sentado de nuevo en esta silla. Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, igualmente. Bueno, nosotros hacemos una tanda pequeñita y como decía Gabriel, que ya lo anunció él, se viene el bicho Silveira.